En el corazón de la noche americana, en el umbral de un nuevo siglo, un hombre se preparaba para tocar los hilos de la creación. No era un científico común. Era un director de orquesta a punto de dar la orden para una sinfonía de poder inimaginable. Su instrumento no era de madera ni de cuerda. Era el planeta Tierra. El infierno se desata. Arcos de electricidad de más de 100 pies, según relatos de la época, rugen desde la torre, descargas más largas que una ballena azul. Según sus propios diarios, los Colorado Springs Notes estaba generando voltajes que la ciencia de su época consideraba imposibles. El aire se carga con el olor metálico del ozono. La Tierra misma parece vibrar. Esto no era un experimento. Era una declaración. Pero la verdadera magia ocurría en el silencio, a 40 kilómetros de distancia. ¿Fue esto ciencia? ¿O el primer intento de la humanidad de despertar a un gigante dormido? Hay historias que se cuentan en los libros de texto, y luego están las que se esconden entre sus líneas. Historias tan profundas que podrían reescribir no solo nuestro pasado, sino la idea misma de nuestro futuro. Este es uno de esos relatos. Acompáñennos en este viaje a las profundidades de una de las mentes más brillantes y enigmáticas de la historia, para descubrir no lo que inventó, sino lo que soñó para todos nosotros. Un sueño que estuvo a punto de hacerse realidad. Para entender la magnitud de ese sueño, primero debemos entender al hombre. La historia oficial nos presenta a Nikola Tesla como el inmigrante prodigio, el héroe de la guerra de las corrientes. Su mente no funcionaba como la de los demás. Era un arquitecto de la imaginación. En su autobiografía, My Inventions, Tesla describe cómo podía construir, probar y desmontar máquinas complejas enteramente en su cabeza, con una precisión asombrosa, antes de dibujar un solo plano. Para él, la realidad física era solo el último paso, una formalidad. Esta mente veía el universo no en términos de engranajes y pistones, como sus contemporáneos, sino como una sinfonía infinita de vibración, frecuencia y resonancia. Por eso, su victoria sobre Edison no fue una simple disputa comercial. Fue el choque de dos paradigmas. Edison quería vender energía como se vende el carbón, por kilos, por metros. Tesla, en cambio, había vislumbrado un océano de energía que nos rodeaba por completo. En Chicago, en 1893, el mundo vio el poder de su visión. Cientos de miles de bombillas encendidas con una eficiencia y elegancia que dejaron obsoleto el sistema de Edison. Tesla se convirtió en una celebridad, un mago de la era eléctrica. Pero como señalaría el historiador de la Universidad de Virginia, W. Bernard Carson, autor de la biografía de referencia Tesla, inventor of the electrical eyes, para una mente como la suya, iluminar una ciudad era solo el principio. Un simple ejercicio de escala. Su siguiente paso lógico para él era tratar el planeta entero como un circuito. Para el resto del mundo era el primer síntoma de una locura grandiosa. La narrativa convencional insiste en que, tras su victoria, la ambición de Tesla se desconectó de la realidad. Pero, ¿y si el fantasma fuera real? La prueba se esconde aquí, en los cálculos que hizo en medio de aquella tormenta artificial. En sus notas, fechadas el 4 de julio de 1899, Tesla describe un descubrimiento asombroso. Había apagado su transmisor y, sin embargo, sus instrumentos seguían detectando algo.
ondas estacionarias, pulsos eléctricos que no provenían de su máquina, sino de la Tierra misma. Basándose en la distancia que recorrían estas ondas, calculó la frecuencia de resonancia del planeta en aproximadamente 8 ciclos por segundo. 8 latidos por segundo. El experto en geofísica, Dr. Robert Hargreaves, lo confirma. Es un dato que no debería existir en 1899. La instrumentación para medir la resonancia de la cavidad Tierra-ionosfera no se desarrolló hasta la década de 1950. A este fenómeno hoy lo llamamos la resonancia de Schumann. Es el pulso eléctrico del planeta. Y Nikola Tesla, con su propio equipo, calculó un valor que décadas después se asociaría con la resonancia de la Tierra-ionosfera. No veía fantasmas, sino posibilidades aún no descubiertas. Estaba escuchando. Y la pregunta que lo cambia todo es, ¿cómo? El descubrimiento de Colorado Springs no era un fin, sino una prueba. La prueba de que su concepto más audaz era posible. Si la Tierra podía conducir una pequeña señal natural, podría conducir una señal artificial inmensamente más potente. Pero aquí es donde la historia se enturbia, donde entramos en el laberinto de la intención. Para el mundo exterior, y para su principal inversor, el magnate J.P. Morgan, el proyecto de la Torre Wardenclyffe en Long Island era un sistema de comunicación global. Como detalla el biógrafo Mark Schaefer, Tesla lo vendió como una forma de enviar mensajes, imágenes e incluso noticias a cualquier parte del mundo, instantáneamente. Un competidor directo del telégrafo transatlántico de Guglielmo Marconi. Una empresa ambiciosa, pero comprensible y sobre todo monetizable. Pero sus patentes y sus notas privadas cuentan una historia con más matices. Tesla presentó el proyecto como un sistema de comunicación global, pero su patente US1 119-732 describe también la transmisión de energía usando la Tierra como conductor. No era solo una antena de radio. Era un diapasón planetario. Un instrumento diseñado para hacer vibrar el campo electromagnético del globo. El conflicto es fundamental. ¿Estaba Tesla construyendo un telégrafo mejorado o un sistema que haría obsoleta a toda la industria energética? La respuesta determinaría su destino. Para entender cuál de las dos visiones era la real, debemos retroceder un año antes de Colorado. Aquí, en medio de la opulencia de la Gilded Age, la edad dorada de los magnates, Tesla no presentó una teoría. Presentó una prueba irrefutable. En septiembre de 1898, mostró públicamente su barquito telecontrolado en el Madison Square Garden. Hoy lo vemos y pensamos, control remoto. Pero en 1898 parecía magia negra. La multitud, según periódicos como el New York Herald, gritaba preguntas al barco, creyendo que había un mono entrenado en su interior. Tesla lo llamó Telautomaton, y su patente, la US613-809, describe un dispositivo controlado inalámbricamente que fue la primera demostración pública de la robótica en la historia. Esto no era un juguete. Era control remoto efectivo, no magia, en plena guerra de las corrientes. El analista militar Peter Singer explica la implicación. Tesla no solo inventó el dron, sino que entendió su potencial para cambiar la guerra. Pero también entendió que el mismo principio de acción a distancia podía aplicarse a una red global. El Telautomaton era la prueba de que sus ideas no eran sueños abstractos,
Eran ingeniería funcional y peligrosa. Y así, armado con la prueba de Colorado y la tecnología del telautomaton, Tesla comenzó su obra magna. Wardenclyffe no era solo un edificio. Era la encarnación de una nueva era. Su World Wireless System, o Sistema Inalámbrico Mundial. El historiador de la tecnología Iwan Rhys-Morus lo describe no como una central eléctrica, sino como el corazón de un sistema nervioso planetario. Un sistema que transmitiría no solo energía, sino información, imágenes y tiempo sincronizado a todo el globo. Un sistema para democratizar el acceso a la energía, convirtiéndola en un recurso tan universal como el aire. Piensen en ello. ¿Podríamos siquiera imaginar un mundo así? Un mundo donde la energía limpia y abundante fluye directamente de la tierra bajo nuestros pies. Un mundo donde un desastre natural no puede cortar la energía de un hospital. No era una utopía. Era un proyecto de ingeniería. Un proyecto que estaba a punto de completarse. A principios de 1901, la torre estaba casi operativa. El planeta contenía la respiración, esperando el primer pulso. Tesla estaba al borde de cambiar la condición humana para siempre. Estaba a punto de encender el futuro. A veces, la historia pivota en un solo instante. Miramos hacia atrás buscando héroes y villanos, pero a menudo solo encontramos hombres atrapados entre la visión y el beneficio, entre el progreso y el poder. Y si el verdadero misterio no es lo que descubrimos en el pasado, sino lo que hemos decidido ignorar en el presente. Pero mientras Tesla se preparaba para cambiar el mundo, otro inventor acababa de cambiar el mercado. En diciembre de 1901, Guglielmo Marconi logró transmitir la letra S a través del Atlántico. No era energía. No era una visión grandiosa. Era un avance comunicativo práctico y, sobre todo, comercializable. Y en la cima de la pirámide financiera, su principal inversor, el hombre que había financiado tanto a Marconi como a Tesla, se enfrentaba a una decisión. Mientras tanto, Tesla se encontraba al borde de una dimensión completamente diferente. Un futuro sin facturas, sin redes convencionales. Un dilema de visión versus mercado. JP Morgan tenía que elegir: financiar el futuro de Tesla, un futuro de acceso democratizado a la energía. Pudo apostar por uno que pudiera controlar y, sobre todo, medir en una factura. La elección que tomó y la cascada de eventos que borraron a Wardenclyffe del mapa son el corazón del siguiente capítulo de esta historia. Fue una decisión de negocios. O la supresión deliberada de un futuro que nos fue robado. La historia tiene dos versiones: la de los libros y la que se siente correcta. Déjanos tu veredicto en los comentarios. Si crees que estas historias merecen ser contadas, tu apoyo es la señal que necesitamos. Darle a me gusta no es solo un clic. Es mantener viva la investigación. Y suscribirte. O es unirte a una búsqueda que apenas comienza. Y lo que ocurrió después con Tesla y su torre perdida. Lo descubriremos en el próximo capítulo.